Doctor Alomía, muy buenas noches. Buenas noches. Mandamos un saludo al presidente López Obrador y bueno, si me permiten iniciar con un saludo y un deseo bueno para que el doctor Hugo López-Gatell se recupere y esté en buenas condiciones, de parte de un servidor, y también, si me lo permite, con todo respeto, me gustaría poderle comunicar un mensaje que me mandaron mis queridos y maravillosos suscriptores para el doctor Hugo López-Gatell, deseándole también sus buenos deseos y que se recupere pronto. Quisiera preguntarle rápidamente si, qué bueno que el doctor Hugo López-Gatell pues, se va a encontrar bien atendido, pero lo vamos a tener presente el lunes, por ejemplo. Y doctora Alomía, ¿cómo se encuentra usted? ¿Presenta algunos síntomas? Espero también que si presenta algún tipo de situación de salud, se recupere también, pero me gustaría preguntarle cómo se encuentra. Y la tercera pregunta sería, por ejemplo, ahorita ya se empieza a distribuir por las redes sociales una fuerte crítica respecto a estas circunstancias que están sucediendo de salud del doctor Hugo López-Gatell. Me gustaría preguntarles también cómo podemos ayudar, porque por ejemplo llegaron las vacunas el día de hoy de Hong Kong y se tienen temas muy importantes con respecto a la vacunación, pero eso no está siendo tendencia, viene más que nada una información o malinformación desgraciadamente fuerte con respecto a esta crítica negativa, pero ¿cómo podemos ayudar para poder trabajar en conjunto? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y le pediríamos al doctor José Luis Alomía Segarra si nos puede apoyar con la respuesta que solicita el compañero. Gracias. Claro, muchas gracias, con mucho gusto respondemos las preguntas. Agradecemos obviamente a todas las personas que a través de las diferentes redes sociales han expresado su apoyo al doctor Hugo López-Gatell, expresando además también sus mejores deseos de recuperación. Obviamente el doctor está en este momento en un estado de salud estable. Como decíamos, él ha expresado síntomas de COVID leve y obviamente estará teniendo un seguimiento clínico epidemiológico en los siguientes días. Dependiendo precisamente del seguimiento y de la evolución, él en su momento podrá definir, acompañar a esta conferencia vespertina más adelante, ¿no? Pero recordando que él, como caso confirmado de COVID-19 y como todas las personas que en su momento se contagian y enferman de la COVID-19, pues también el reposo forma un componente importante del tratamiento. Recordemos que el sistema inmunológico requiere de horas importantes de sueño, de descanso, para que pueda tener una respuesta adecuada para efectos de combatir la enfermedad, y esto es una recomendación, de hecho, para todas las personas que en su momento están padeciendo de COVID-19. El autorresguardo, si bien es cierto, tiene un objetivo epidemiológico para poder evitar obviamente la dispersión y cortar las cadenas de contagio, también uno de los componentes importantes es el reposo, es el descanso, que con obviamente las medidas también nutricionales adecuadas contribuyen de manera importante a la recuperación de la persona. Entonces, en su momento de seguro el doctor López-Gatell podrá definir y decidir volver nuevamente a acompañarnos en estas conferencias vespertinas. Le agradezco la pregunta también por mi persona. En mi caso, yo estaré también realizando autorresguardo domiciliario por efectos de que fui obviamente clasificado como contacto directo del doctor Hugo López-Gatell. Nos encontramos bien de salud, es solamente para efectos de cumplir los protocolos epidemiológicos que hemos recomendado ampliamente y desde un principio de la pandemia a toda la población, y hay que aprovechar entonces para hacer este recordatorio. Toda persona que en su momento es contacto de un caso confirmado debe de también resguardarse bajo el hecho de que potencialmente pudiera haber sido contagiado, y entonces durante este periodo de autorresguardo estar observando la
posibilidad de inicio de signos y síntomas, y si estos se presentan, entonces iniciar obviamente todo el protocolo correspondiente que se da cuando uno se convierte de contacto a caso sospechoso. Y esto es muy importante llevarlo a cabo porque es uno de los principales elementos que contribuye, como decíamos, a cortar las cadenas de transmisión y entonces a disminuir en su momento obviamente la dispersión del virus. Entonces es algo importante que toda la población debe de entender y poner en práctica para efectos de también contribuir a la disminución de la transmisión comunitaria. Entonces eso es lo que vamos a estar nosotros realizando. Obviamente las tecnologías actuales nos permiten mantenernos activos laboralmente hablando. Estamos en contacto a través de estos sistemas de videoconferencia, llamadas, mensajería y todas las herramientas que en su momento están disponibles para estos efectos con todos nuestros equipos de trabajo. Así lo ha estado todo el día de hoy el doctor Hugo López-Gatell, y de seguro va a continuar realizando estas actividades, estando siempre al frente de la respuesta y en coordinación con todas las entidades y dependencias federales que participamos en esta respuesta contra la COVID-19 en México. Muchas gracias, doctora Alomía. El compañero de en medio, por favor. Buenas noches, doctor Cristian Zaragoza, director de Información Epidemiológica del INDRE. Buenas noches, doctor Alomía, director del INDRE. Si me permite una pregunta, hoy llegaron de la República Popular de China 200,000 vacunas, que es un 2% del compromiso de las 10 millones de vacunas que se tienen contratadas con esta nación. ¿Ya hay alguna planeación de dónde se van a usar estas vacunas? Y bueno, le deseamos una pronta recuperación al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Lo mismo para usted, doctor Alomía. Le agradezco las preguntas y su respuesta. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, compañero. Le pediríamos al doctor Alomía si nos podría hacer una referencia referente al tema del componente de vacunas que menciona el compañero. Gracias. Claro, con mucho gusto. Agradecemos también la pregunta para poder y aprovechar este espacio para informar a la población. Como ustedes han visto también en diferentes medios de comunicación y redes sociales durante el día, se estuvo anunciando de manera oficial el arribo ya al país de estas 200,000 primeras dosis de la vacuna Sinovac. Este es un grupo de un total de 2 millones de este tipo de vacuna, de esta producción de vacuna que llegará en siguientes días también al país, pero ya se tienen efectivamente las primeras 200,000 dosis. Estas en su momento ya se encuentran resguardadas en las instalaciones de la Secretaría de Salud. Recordemos que esta vacuna es una vacuna que no requiere de ultracongelación, puede mantenerse entre +2 y +8 grados centígrados, lo cual obviamente hace que se facilite la logística de su distribución, dado y de la misma manera que lo anunció el día de ayer el doctor Hugo López-Gatell. Los equipos técnicos se encuentran en este momento ya terminando de hacer los cálculos correspondientes para definir la localidad o municipio que en su momento recibirá estas 200,000 dosis para poder continuar con el plan nacional. Recordando que están dirigidas precisamente en este grupo de etapa 2 a los adultos de 60 años o más. Nuestros adultos mayores también podrán tener acceso a esta vacuna y con ella entonces poder continuar elevando y generando las coberturas de esta población que, como decíamos, si podemos cubrirla lo antes posible, vamos a tener un impacto importante en la reducción de la mortalidad, dado que son los adultos mayores de 60 años o más, en la medida que además esta edad va subiendo, mayores de 70, mayores de 80, donde el virus SARS-CoV-2 tiene sus efectos más importantes y produce las mayores complicaciones que obviamente en este grupo incrementan no solamente la letalidad, sino también la mortalidad. Entonces es un grupo prioritario e importante al que tenemos que cubrir lo antes posible, y por lo mismo estas vacunas que llegaron se enfocan y apuntan también a incrementar
la cobertura en este grupo de edad, y así se estará realizando en estos siguientes días. El día lunes probablemente se estará ya dando a conocer de manera oficial, junto con toda la logística asociada a su distribución y aplicación, cuál será la localidad o municipios que en su momento podrán estar recibiendo esta vacuna, recordando que también en siguientes días se confirmará la fecha y la hora a la brevedad. También estarán arribando al país 200,000 dosis de la vacuna Sputnik V, una vacuna que también obviamente contribuirá a incrementar la cobertura de nuestros adultos mayores. Y muy probablemente entre mañana o el mismo lunes se estará también comunicando la fecha, la hora en la que arribará finalmente esta vacuna, y también de seguro el grupo, las áreas geográficas en donde la misma podrá ser distribuida. Sin olvidar que ya tenemos programado para el próximo martes el arribo de un poco más de 500,000, 511,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, para poder seguir cubriendo a la población de trabajadores de la salud, y quedando también una proporción de este nuevo embarque para poder contribuir a seguir avanzando con la población de adultos mayores de 60 años y más. Muchísimas gracias, doctor José Luis Alomía. Compañero, por favor. Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Un poco sobre las vacunas que también llegan hoy, ya nos adelantan que se van a aplicar a partir, que el lunes darán a conocer, dónde se van a aplicar. Me parece, tengo entendido que estas vacunas se van a aplicar junto con las otras vacunas que van a llegar el lunes. Se espera que lleguen el lunes a las 11 de la noche, ¿no? Las Sputnik V. Entonces, estas se van a estar aplicando en la misma zona geográfica del Valle de México. Esa es una. Y hasta el momento nos informan que se ha aplicado más del 50% del lote que llegó de vacunas de AstraZeneca. Sin embargo, en la gráfica de aplicación vemos una disminución conforme a los primeros días, ¿no? Entonces, todavía falta como cerca de la mitad del lote. Entonces, ¿por qué se ha ido frenando la velocidad de transmisión? Si es porque están haciendo llegar las vacunas a entidades muy lejanas o por qué, pues. Muchas gracias por su pregunta. Le pediríamos al doctor José Luis Alomía Segarra si nos puede compartir. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, estimado Arturo, por la pregunta. Efectivamente, ¿no? Es un poco el efecto también que veíamos en su momento con la vacuna Pfizer-BioNTech, cuando se aplicó en aquella semana en donde recibimos prácticamente 500,000 de dosis, esa primera semana ya por el 13 de enero, ¿no? En donde los primeros días hubo obviamente un rápido incremento y dispersión y colocación de la vacuna, y en la medida que van pasando los siguientes días va a lo mejor disminuyendo un poco la productividad diaria, porque está relacionada precisamente ya con esta dispersión en el territorio que se puede tener. La vacuna, recordando AstraZeneca, que está destinada a este grupo de adultos mayores de 60 años y más, y que fue distribuida en las 32 entidades federativas a su arribo durante esta semana, obviamente los primeros días pudo rápidamente llegar a las localidades más cercanas, a las localidades que tenían a lo mejor un acceso más cercano, y en la medida que sigue avanzando los demás días, incrementan un poco los retos también de movilidad. Ponemos por ejemplo el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México terminó rápidamente durante los primeros 3 días con la aplicación a los grupos que tenía en su momento anotados, y por ejemplo el día de ayer y el día de hoy se enfocó a la atención de adultos mayores que por problemas obviamente de movilidad o incapacidad no pudieron acudir al punto de vacunación. Entonces implementaron ya o están en la fase en donde pueden obviamente dar el servicio a domicilio, pero entonces, dado que el servicio a domicilio es personal, es particular, obviamente esto no es tan rápido como el grupo de personas que en un momento acude al punto de vacunación. Así también tenemos que contemplar que en muchas entidades federativas, las localidades que se
seleccionaron, si ustedes lo recuerdan, son precisamente municipios rurales de difícil acceso, o municipios rurales que no necesariamente o no están cerca de una zona urbana. Entonces eso en su momento incrementa también la logística de distribución, de aplicación, en donde las brigadas van movilizándose y van en su momento atendiendo. Esto también a su vez se suma al hecho de que en muchas de estas localidades no necesariamente hay cobertura de señales de internet a través de teléfonos celulares o ni siquiera la presencia de internet de ningún tipo. Entonces, una vez aplicada la vacuna, una vez realizado el operativo de vacunación en esa localidad, la brigada tiene que regresar a una zona de cobertura para poder enviar o mandar o inclusive empezar a capturar los datos en el sistema que ha sido diseñado para la integración de los mismos. Entonces, hay muchas vacunas que en su momento ya fueron aplicadas, ya se realizó a cabo esta aplicación en las zonas rurales, pero en la medida que las brigadas van subiendo la información y la van capturando, entonces empezamos a tener la información concentrada y es la que les podemos presentar noche con noche. Entonces, si sumamos estos prácticamente 3 aspectos que acabo de mencionar, son los que en su momento estarían dando este efecto en donde vemos que hay a lo mejor una disminución en la productividad en los últimos días, pero la seguridad que podemos tener es que todas las entidades federativas están todos los días trabajando en los diferentes esquemas, en los diferentes modelos y con las diferentes logísticas para en el menor tiempo posible poder llegar a la meta de las dosis que hasta el momento se les han enviado. Muchísimas gracias, doctora Alomía. Compañero, adelante. Gracias. Doctor, un ESAVI pues es una reacción después bueno, es una medición de una reacción después de aplicar la vacuna, ¿no? Bueno, a grandes rasgos más o menos. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se deja de tomar en cuenta que podría ser un ESAVI? ¿Cuánto tiempo tiene que dejar pasar después de aplicar la vacuna para poder tomarlo en cuenta como un ESAVI? O sea, ¿el registro se toma en cuenta después de aplicar la vacuna o también se puede tomar en cuenta que un ESAVI sería una posible reacción después de unos 2, 3 días, una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo se tiene que dejar pasar para que ya un ESAVI ya no se considerara dentro del ESAVI? Esa es una pregunta. Y otra también, me han preguntado suscriptores acerca de la vacunación de nuestros compatriotas mexicanos allá en Estados Unidos. Muchos no tienen conocimiento de cómo será la vacunación allá todavía o cómo se estarán vacunando. Me comentan que en los consulados, bueno, me preguntan que si en los consulados se va a vender la vacuna, va a ser gratuita o cómo va a ser la vacuna allá para nuestros compatriotas. Gracias. Muchísimas gracias y le solicitaríamos al director general de epidemiología si nos puede compartir. Con mucho gusto. Sí, precisamente entiendo entonces la pregunta tiene que ver con la temporalidad en la cual se puede producir un evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización, un ESAVI. Efectivamente, esto va de la mano y depende de la vacuna. Dependiendo de cada vacuna, hay una temporalidad que se marca para la ocurrencia del mismo, dado que estamos obviamente en el marco de la COVID-19 y hablando de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, la temporalidad que se ha marcado son 30 días, es decir, una vez que una persona se recibe la vacuna, se pueden contar hasta 30 días a partir de ese momento para efectos de que pueda ocurrir un evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización. La gran mayoría de los eventos hasta el momento notificados por las entidades federativas, como lo veíamos, eran ESAVIs no graves y eran eventos de reacción local o sistémica leve. Y estos normalmente se han estado produciendo en los primeros minutos o en las primeras horas porque precisamente son los secundarios a la aplicación local, es decir, es el dolor, en su momento el malestar que puede haber en la zona del brazo donde se aplica la vacuna, alguna reacción a lo mejor alérgica leve que se manifiesta con puntitos alrededor de la aplicación de la vacuna, la presencia de una febrícula, la presencia de dolor de cabeza
que es temporal, pasajero y que resuelve en las siguientes horas. Sin embargo, los sistemas de vigilancia epidemiológica, recordando que esta es una actividad que está a cargo del SINAVE a nivel nacional, conocen y saben que estos eventos pueden ser clasificados todavía como ESAVIS si se presentan hasta 30 días posteriores de la vacunación, y de ahí la importancia de que las unidades médicas, cuando están en su consulta diaria, en su consulta frecuente, atendiendo a las diferentes personas que llegan a demandar esta por asuntos de estar presentando signos y síntomas de enfermedad, hacen la pregunta de si en los últimos 30 días hubieran recibido algún tipo de vacuna, porque finalmente el sistema de ESAVIS no es exclusivo o específico para la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Este es un sistema que funciona para la aplicación de todas las vacunas. Entonces, el enfoque epidemiológico siempre tiene dentro de los cuestionarios y los abordajes clínicos correspondientes el preguntarle a las personas si han tenido el antecedente vacunal, y en este caso específicamente el de virus SARS-CoV-2 en los últimos precisamente 30 días, y obviamente si esto sucede, entonces pueden todavía clasificarlo como un ESAVI. En relación a la vacunación a nuestros compatriotas que estarían en el territorio de los Estados Unidos de América, podemos recordar que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon ha dado a conocer en varias ocasiones que ellos han realizado gestiones diplomáticas con este país. Se ha hecho obviamente el uso adecuado de los diferentes consulados que se encuentran distribuidos en el territorio de los Estados Unidos de América, y en muchos de ellos han podido realizar estas gestiones para poder facilitar el acceso a la vacuna de nuestros connacionales en dicho territorio. Y esto lógicamente también ha rendido frutos en el sentido de que ellos mismos han informado que en diferentes puntos o partes de estos consulados han podido lograr que el acceso se facilite, e inclusive en algunos que sea promovido también a través de los que laboran en este tipo de áreas, y obviamente facilitando de esta manera que ellos puedan llegar. Vamos a estar igual muy al pendiente de lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos pueda informar de cómo va estas gestiones y cómo han mejorado ellos esta parte. Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía. Y definitivamente esta enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, una enfermedad de un poco más de un año, es una enfermedad nueva donde nos ha permitido ir conociendo de acuerdo a todas las actividades que se hacen. No quisiera yo dejar pasar el momento para darle un agradecimiento a todos los salubristas y los epidemiólogos que han construido este sistema de vigilancia robusto. Y pues, si no hubiera otra pregunta más, pues un saludo y un abrazo muy, muy fraterno. ¿Sí, compañero? Gracias, perdón. Solo estaba viendo que hoy se anunció en el diario oficial en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que algunos alumnos de Medicina, de Ciencias de la Salud, que estén próximos a titularse, ¿no?, que estén por terminar sus estudios, pueden empezar a regresar a las clases. Entonces no sé si tengan algún comentario sobre esto, y nada más si nos podrían regalar de nuevo los datos de efectividad, de la vacuna de Sinovac que acaba de llegar hoy, nada más para precisarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Le pediríamos al doctor José Luis Salomía si nos puede apoyar. Claro, con mucho gusto. Podríamos identificar, los que nos ha tocado obviamente cruzar por esa hermosa temporalidad de lo que es estar en la escuela de medicina y asumir todos los retos a los que esto conlleva. Sabemos que precisamente los alumnos de último año, cuando estamos en los últimos años de la preparación, son los años más intensivos de las prácticas, precisamente en unidades de salud. Ya no son años en los que se lleve mucho tiempo en las aulas o en los diferentes campus de las universidades, sino más bien son años en los cuales ya la práctica es la que domina la temporalidad de la preparación académica. Es muy probable que tenga una relación con este aspecto, es decir, en donde pues obviamente tanto los alumnos de últimos años como los que ya se encuentran en su internado o en su trabajo social, que son precisamente los dos últimos años de la carrera
de Medicina, pues puedan estar obviamente siendo ya invitados a contribuir con la atención médica que desde nuestra formación nos corresponde y con la cual es siempre tanto un estudiante de medicina como un profesional de la salud está definitivamente comprometido a realizar en beneficio de su comunidad y de lo que los rodea. Habrá que ver a lo mejor de manera específica en qué contexto se hizo esta declaración, pero asumo que pudiera estar precisamente relacionado a esta particularidad que comento de los últimos años de la medicina. En relación a la vacuna que llegó el día de hoy, estamos hablando precisamente de la vacuna Sinovac, ya se encuentra publicada en las páginas oficiales de la Secretaría de Salud, lo que son las guías técnicas para la aplicación de esta vacuna y además en donde pueden ustedes tener acceso a toda la información más específica de las particularidades de la misma. En este documento inclusive ustedes van a poder encontrar los resultados que en su momento se obtuvieron de primeros ensayos, de estas fases de ensayos clínicos que se llevaron a cabo con la vacuna y que reportan precisamente la eficacia de la misma. Por ejemplo, se tiene un reporte de estudios de fase 3 realizados en Turquía, en donde después de la segunda dosis se alcanzó una eficacia del 91.25%. Se tiene otro ensayo también de fase 3 que se llevó a cabo con esta vacuna en Indonesia, en donde en Indonesia reportaron una eficacia del 65.3%, ¿no? Y recordemos también, como se ha dicho en conferencias previas, que un tema es la eficacia y otro tema sería ya la efectividad que se puede lograr una vez que la vacuna es distribuida y aplicada, y sobre todo en el contexto poblacional de lo que sería poder lograr a través de esta intervención prioritaria de salud pública como es la vacunación, de obviamente lograr un porcentaje o una proporción de la población protegida que además contribuye en esa localidad o en esa región geográfica en donde se aplica a tener cada vez menos personas susceptibles de enfermar a consecuencia de la enfermedad por la cual se está vacunando. Pero reitero, pueden ustedes también encontrar el documento completo en las páginas oficiales de la Secretaría para mayor información. Muchísimas gracias, doctora Alomía. Compañero. Muchas gracias. Salió la noticia de que si una persona había sido ya infectada con el virus y se había recuperado, podían llegarle a aplicar quizá nada más una parte de la vacuna o una dosis de las vacunas. ¿Esto qué tan cierto pudiera ser con respecto a información que salió de nivel internacional? Doctora Alomía, ¿nos podría apoyar? Gracias. Con mucho gusto, es correcto. Han estado circulando en diferentes medios de comunicación noticias publicadas de algunos estudios preliminares que se han estado realizando precisamente como parte del seguimiento de poder identificar, ¿no?, cuál ha sido la respuesta inmunológica de las personas vacunadas, tanto así también como en su momento poder explorar la seroconversión que en su momento se lleva a cabo a raíz de la vacuna. Y hay datos preliminares importantes que han evidenciado que muchas personas con la aplicación de una primera dosis han podido desarrollar, digamos, una protección, o en el caso del grupo poblacional se ha evidenciado una eficacia superior inclusive a la publicada en su momento para la primera dosis. Ahora, lo que es importante obviamente es que en este momento son, como decíamos, todavía resultados preliminares, son muy prometedores, es obviamente una muy buena noticia, pero sin embargo todavía en este momento el posicionamiento oficial, tanto de la Organización Mundial de la Salud como el grupo propio de expertos de vacunación de México, es continuar obviamente aplicando las 2 dosis en aquellas vacunas que así lo indiquen para efectos de su aplicación,
y todavía no realizar alguna modificación. Recordemos también que siempre hemos comentado que el Plan Nacional de Vacunación está en continua revisión. El grupo de expertos, el GETAP, sesiona con mucha frecuencia, están ellos revisando constantemente todas estas evidencias, todos estos nuevos resultados de estudios que se están publicando a nivel internacional, están al tanto del desarrollo nacional también que se está llevando en la vacunación, porque es importante que ante la identificación de alguna necesidad, obviamente, de producir cambios en el plan nacional, se haga de manera oportuna, siempre obviamente basados en la bibliografía y en el soporte científico que debe de existir. Entonces esto lo están obviamente revisando, y si en algún momento se llega a tener alguna recomendación o la evidencia es suficiente como para generar cambio en las indicaciones, de seguro se hará. Pero por lo pronto, y hasta que no se tenga todavía esta información o estas evidencias, se continuará aplicando las 2 dosis que las vacunas que así lo requieran deban de llevarse a cabo. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta. Respecto a la vacunación en niños menores de 16 años, ¿por qué se les separa del resto de la población? Sabemos que no está recomendada la vacuna en ese sector de la población porque pues, precisamente no han habido investigaciones con respecto a los avances, ¿no?, en vacunación en ese sector. Pero ¿por qué esa separación del sector? ¿Por qué esperar otros resultados? No sé, podríamos pensar que la vacuna es así como que funcional para cada ser humano sin importar edades, pero ¿por qué se divide ese sector de la población, menores de 16 años y mayores de 16 años? ¿Hay algo biológico, algo que tengamos que conocer? Gracias. Con mucho gusto. De hecho, como se ha comentado precisamente en conferencias previas, recordemos que hay 3 características que las vacunas deben de cumplir como mínimo, y la eficacia, la seguridad y la calidad de la misma. Y precisamente uno de los componentes importantes es el de seguridad, es decir, que la vacuna no debe de producir un daño a la salud de la persona y solamente producir el beneficio para la cual obviamente la vacuna se está aplicando, que es generar la inmunidad contra la enfermedad para la cual se aplica. La razón por la cual no se aplica la vacuna en estos momentos a los menores de 16 años, en otros tipos de vacunas la especificación es menores de 18 años, ni tampoco hasta el momento a las mujeres embarazadas, es precisamente porque los diferentes ensayos que se han llevado hasta el momento de estas vacunas no han incluido a estos grupos, por lo tanto no tenemos una seguridad probada para efectos de que la vacuna sea segura en los menores de 16 o 18, dependiendo de la vacuna, o en las mujeres embarazadas. Entonces, por principios éticos, estos tipos de ensayos, al menos hasta el momento, no se han llevado a cabo. Sin embargo, en la medida que se tenga más información en relación a su seguridad y obviamente también en relación a su eficacia en los demás grupos poblacionales, entonces ya con más evidencia científica, de seguro en algún momento podrá empezar obviamente a realizarse estudios en otros grupos. Se pudiera esperar que la reacción inmunológica que confiere la protección también existiera en estos grupos de edad. De hecho, recordemos que una de las razones por las cuales los menores de edad son los que tienen las tasas de incidencia, es decir, las cargas de enfermedades más bajas de la enfermedad, no solamente en México, sino a nivel internacional, es precisamente porque la respuesta inmunológica en este grupo suele ser de las mejores, ¿no? La edad es un factor importante para efectos de la respuesta inmunológica, y los grupos jóvenes, los grupos de adolescentes, los grupos de niños tienen una muy buena respuesta. Por lo tanto, se pudiera esperar que obviamente ante la aplicación de una vacuna, como se hace ya con muchas vacunas para la infancia y la adolescencia que han sido probadas durante muchos años, generan inclusive en algunos casos pues inmunidad por muchos años,
Obviamente pudiéramos esperar más adelante que la información sea lo suficiente para poder también incluir a este y otros grupos que actualmente no se están vacunando. Entonces es un principio principalmente de seguridad y obviamente que al no haber estado incluidos en estos grupos, pues tampoco tenemos entonces la evidencia científica de los ensayos de la eficacia que en su momento la vacuna pudiera producir. Esas son básicamente las razones. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología. Y pues un abrazo muy fraterno a todas las personas que están en el mundo y en nuestro país cursando con la enfermedad. Les deseamos una pronta recuperación, incluido nuestro subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, y a las familias que los cuidan, ánimo, y sobre todo focalicemos las medidas de prevención y de protección que pueden ustedes ayudarnos como compañeros de la prensa en nuestra página, dándola a difundir donde haya información certera, clara, oportuna y sobre todo de muy fácil acceso para la población en cuestión de la forma de expresar en coronavirus.gov.mx. Pues siendo las 19:57 del sábado 20 de febrero, daríamos por terminada esta conferencia donde se presenta el comunicado técnico. Agradecemos a los compañeros reporteros, al doctor José Luis Alomía y a todas las gentes que nos ven desde diferentes plataformas digitales y televisivas. Muchísimas gracias. Buen fin de semana aún todavía. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.